Buenas noches, hermanos, es una bendición poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares o donde se encuentren por este medio. Es una bendición que pueda apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor, conozcamos más de Él, de su palabra, que el Señor pueda hablar a nuestras vidas esta noche. Así que vamos a orar y vamos a pedir su dirección, de su ayuda, de su auxilio. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad y por este día que nos has regalado. Gracias por las diversas actividades, Señor, que nos has regalado. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Y en esta noche rogamos que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra, Señor. Queremos que hables a nuestras vidas. Queremos entender, comprender y sobre todas las cosas poner en práctica tu palabra, Señor. Dirígenos. Sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, que nos guíes y que nos dirijas. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué bendición que nos puedan acompañar en esta hermosa noche. Hoy he titulado el mensaje Ni demasiado ni muy poco. Y así es como he titulado este mensaje. Quiero que por favor me acompañe entonces al libro de Romanos, esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. Espero que tenga lista su Biblia y que podamos leerla y meditar juntos en ella. Romanos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 3 al 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Parte de ser transformados, y hemos estado meditando en este capítulo 12 y hablando sobre esta transformación, de no conformarnos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y a la luz de las misericordias de Dios es tener una percepción, y creo yo que esto es lo importante que podamos entender en estos pasajes, es tener una percepción correcta de nosotros mismos. En esta noche podríamos reflexionar, y creo yo que es importante que usted y yo podamos meditar en cuál es la percepción que tengo de mí. ¿Qué percepción tiene de usted? Cuando yo pienso en Gerson, por ejemplo, ¿qué percepción tengo? ¿Qué se me viene a la mente al pensar en mi persona? Por eso le hago la pregunta, ¿no? Póngale su nombre y diga cuál es la percepción, ¿no? de mí. Y creo yo que eso es muy importante, y lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través del Santo Espíritu de Dios es esa percepción correcta de nosotros mismos. Ahora podrá entender un poquito mejor el título, ¿no? Ni demasiado ni muy poco.
Pablo le dice, y Pablo en otra versión dice, a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. No tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, que fue el versículo 3 que leímos. Nos está diciendo que tenemos que evitar la altivez, el orgullo, la arrogancia, que creo yo que son como eslabones, ¿no? Van de la mano con el tema de la altivez. Y a pesar de todas las advertencias que nuestra cultura nos hace acerca del peligro de tener una baja autoestima, y esto también es importante y creo yo que sería interesante poder reflexionar y poder meditar un poquito más sobre esto. Si usted busca, por ejemplo, literatura, o usted busca videos, por ejemplo, informativos sobre este tema, usted lo que va a encontrar son, por ejemplo, el peligro de la baja autoestima, ¿no? Y se habla mucho, creo yo, de la baja autoestima. Y por supuesto, mis amados hermanos, que este es un problema de actualidad, y también podríamos decir que es un problema que se da dentro de nuestras iglesias. Pero no sé si con la misma intensidad o con la misma cantidad de recursos también se hable sobre el tema del egocentrismo y el narcisismo. Y aquí es cuando deberíamos de meditar, ¿no? y reflexionar sobre esto. Recordemos, hermanos, a esta famosa historia de Narciso, ¿no? De aquel hombre que está tan enamorado de él mismo, ve el reflejo en el agua y se enamora tanto de su reflejo, o sea, de él, que cae al agua, no sabe nadar y entonces se ahoga. Creo que hay una lucha constante con el egocentrismo y con el narcisismo. La mayoría de las religiones del mundo han identificado que el peor problema de la humanidad se deriva de tener una opinión elevada de la importancia, las habilidades y los derechos que uno tiene. Y vuelvo a repetirlo, creo yo que es importante que reflexionemos, es importante meditar sobre la cuestión de la baja autoestima, pero también sobre el egocentrismo y el narcisismo. Todos somos propensos a exagerar nuestra propia sabiduría, competencia, sinceridad y poder. Hay personas que cuando usted los escucha, ¿no? Son la última Coca-Cola del desierto. Yo soy lo mejor para esto. Esta área yo la conozco muy bien. Yo soy esto, yo soy el mejor. Y uno solo los escucha, ¿no? Y puede detectar ese egocentrismo. Todo gira alrededor de ellos. Y es cuando debemos de tener cuidado en no caer en estos errores. Como cristianos debemos de evitar esto. Y es lo que Pablo está enseñando aquí en el libro de Romanos. C.S. Lewis dijo que no conocía a nadie, exceptuando a los cristianos, que alguna vez admitiera ser orgulloso o engreído. Sería un buen experimento social, como le llaman hoy, ¿no? El salir a las calles y poder preguntarle a las personas entonces si ellos admiten ser orgullosos o engreídos. Y sería interesante escuchar cuál sería la respuesta de las personas. Y probablemente la gente diría, no, pues yo no soy orgulloso, no soy un engreído. ¿Y quiénes realmente pueden aceptar y decir, sí, yo tengo problemas? Por supuesto que muchas veces he caído en el orgullo y es en algo en lo que tengo que luchar. Y ojalá, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, podamos reconocer y decir, sí, muchas veces tengo que luchar. Probablemente día a día tengo que luchar contra el orgullo, contra ser engreído. Es una lucha.
Y estar conscientes de esto creo que es importante. Pablo nos muestra que siempre debemos de estar alertas ante este peligro. Debemos de estar despiertos. Porque en qué momento nos estamos poniendo orgullosos o engreídos. A veces no nos escuchamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos aparentando? Y debemos de estar conscientes de qué es lo que estamos hablando, cómo lo estamos diciendo, porque probablemente estamos cayendo en el orgullo y es algo que no le agrada a Dios. Tenemos que aceptar, y es algo importante, tenemos que aceptar lo que no somos, lo que no podemos hacer, y eso a su vez nos lleva a buscar la ayuda de otros hermanos. Y es algo que va a desarrollar más adelante el apóstol Pablo, la cuestión de los dones. Pero es importante, hermanos, que nosotros conozcamos nuestras limitaciones. Que nosotros sepamos entonces aquellas cosas que no podemos ser. Aquellas cosas que no somos. Hoy vivimos en una sociedad de apariencia, ¿no? Y por ahí dicen, carros vemos o ropa vemos y deudas no sabemos, ¿no? Ahí se podría incluir lo del celular, por ejemplo. Celulares vemos y deudas no sabemos. Porque lo importante hoy para la sociedad es aparentar. Aparentar algo que no somos. Y ese es un grave error. Yo debo de reconocer y aceptar lo que no soy. Por el otro lado, es importante también reconocer aquello que no puedo hacer. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Hermanos, hay personas tan orgullosas, ¿no? Que no piden la ayuda de nadie, porque ellos lo saben todo. Y hermanos, esto nos lleva a cometer grandes errores. Necesitamos ser humildes. Decir, esta parte yo no sé, no la entiendo, no la comprendo. Necesito que alguien me ayude. Esa es humildad. Venir con alguien y reconocer que él sabe, esta persona sabe más que yo, y decir, esta parte no la entiendo, yo no sé cómo se hace esto, me podrías ayudar. Eso es parte de la humildad. Pero de igual manera, Pablo dice, tengan más bien, esa es como dice una versión, hermanos, y que es muy interesante, porque Pablo dice, tengan más bien una sobria estima. Sobria, y esa palabra me gusta, ¿no? Una sobria estima. Sobriedad aquí se refiere precisamente a lo que consideramos como la alternativa a embriaguez. Alguien que está embriagado, por ejemplo con alcohol, lógicamente no es una persona que esté sobria. Y lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, lo que creo que nos quiere transmitir, es que nosotros debemos de ser personas sobrias con el tema de nuestra estima. Debemos de reconocer, por supuesto, cuáles son nuestras habilidades, dones y talentos. Pero por el otro lado, también debemos de reconocer aquellas cosas que no las podemos hacer. Debemos de reconocer nuestras debilidades. Debemos de reconocer lo que no somos, lo que no podemos realizar. Estar sobrio quiere decir ser rigurosamente preciso, estar en pleno contacto con la realidad. Y eso es lo que muchos han perdido el día de hoy, ¿no? Han perdido el contacto con la realidad. Viven en un mundo de fantasía. Viven en un mundo de redes sociales, ¿no? Ese es su mundo.
Están horas ahí conectados con el mundo entonces del internet, de redes sociales, y pierden entonces el contacto con la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pablo no está diciendo, y esto también es importante que lo podamos entender, porque Pablo no está diciendo sean humildes o consideren a los demás mejores que ustedes mismos. Eso hay que entender, tratar de entender, hermanos, qué es lo que el texto quiere decir. Vuelvo a repetirlo. Pablo no está diciendo aquí sean humildes o consideren a los demás como mejores que ustedes, y entonces yo soy de lo peor, ¿no? Y me como un gusanito, yo soy de lo peor, no valgo nada, y eso dice la Biblia. No. Hay que entender bien lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Aquí Pablo no está diciendo, sí, consideremos a todos mejores que nosotros. Eso el texto no lo está diciendo. Lo que sí está diciendo el apóstol Pablo es cuando piensen en ustedes mismos, sean sobrios. Y hay una diferencia entre alguien que está sobrio a una persona que está embriagada de alcohol, que era el ejemplo que ponía. Aquí él nos advierte que no debemos pensar que tenemos menos habilidades de las que realmente tenemos. Por supuesto que tenemos habilidades. Por supuesto que Dios nos ha dado dones y talentos. Lo importante es ser sobrios. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Por supuesto que tengo habilidades, pero también tengo mis debilidades. Y alguien sobrio las reconoce. Saben qué es bueno y en qué no es bueno. Sabe quién es. No va a estar aparentando, ¿no? Alguien que no es. Y hemos de tener cuidado, mis amados hermanos, en vivir, como lo decía, en vidas de apariencia, en vidas de fantasía. Debemos de saber realmente quiénes somos. No perdamos, y eso creo yo que es para las nuevas generaciones, es un gran peligro el perder el contacto con la realidad. No debemos de perder el contacto con la realidad. Es importante observar y reconocer la realidad. Tenemos que pensar correctamente acerca de nosotros mismos. Ni demasiado, ni muy poco. Ser sobrios. No creerme la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Pero tampoco decir soy lo peor de este mundo y no sirvo absolutamente para nada. Creo que estos dos extremos no son agradables delante de Dios. Tan pronto como Pablo les dice a los romanos que tengan una sobria estima, les dice que lo hagan. Y aquí hay una frase, hermanos, que es muy interesante. Dice el texto bíblico, según la medida de fe que Dios les haya dado. El versículo 3, hermanos, en la última parte, dice el texto bíblico, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es lo que dice el texto, que Dios repartió a cada uno. Esta frase me dejó pensando y me dejó meditando. ¿Qué quiere decir, no? El que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Está hablando de cantidad de fe? ¿Hay personas que tienen más fe que otras siendo creyentes? Y estoy hablando de personas creyentes. Ahora, estas preguntas son fascinantes, ¿no? Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando de una cantidad de fe. Hay personas que sí tienen más cantidad de fe que otras. Tal vez algunos solo tienen un pachón, ¿no? de fe, otros tienen
un tonel de fe, una cisterna de fe. De eso está hablando este texto, está hablando de una cantidad de fe. Hay personas que tienen más fe que nosotros. Es decir, bueno, estoy hablando de creyentes, hermanos, de seguidores de Cristo, de gente de fe, que le ha entregado su vida a Jesús. Y decir, no, hay personas que tienen más fe que yo. Yo tengo poquitita fe. Hay otros que tienen mucha fe. ¿De eso está hablando el texto? Y creo yo que, vuelvo a repetirlo, estas preguntas son fascinantes porque nos llevan a meditar en el mensaje bíblico, en la palabra de Dios. Según la medida de fe que Dios les haya dado. Después procede a darles otra forma de pensar acerca de ellos mismos, como personas que tienen dones diferentes en un solo cuerpo. Así es como deberíamos vernos a nosotros mismos. Y es interesante, hermanos, porque esta frase está en el contexto entonces siempre del versículo 4. Y el versículo 4 dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es importante. No todos los miembros tienen la misma función. Al leer el versículo, la mayoría de las personas han pensado que la medida de fe quiere decir cantidad de fe. Ojo a esto, porque no es lo mismo, hermanos, hablar de una medida de fe que de una cantidad de fe. Son cosas distintas. Muchas personas han pensado que la medida de fe quiere decir cantidad de fe, es decir, que Pablo está diciendo que nuestra percepción de nosotros mismos depende de la cantidad de fe que tengamos, sabiendo que Dios le ha dado a algunas personas más fe que a otras. Y algunos han entendido este texto de esta manera, ¿no? Lo vuelvo a repetir, que Pablo está diciendo que nuestra percepción de nosotros mismos depende de la cantidad de fe que tengamos, sabiendo que Dios le ha dado a algunas personas más fe. Y la pregunta es, ¿será que eso es lo que quiere decir la palabra de Dios? ¿Será que realmente eso es lo que Pablo está enseñando? Así que si yo tengo poca fe, pues probablemente no vaya a ser una persona que realmente piense con cordura, como dice Reina Valera del 60. Ahora vuelvo a repetirlo. ¿Será que eso es lo que está enseñando el texto bíblico? Que algunas personas tienen más cantidad de fe y por lo tanto entonces pueden tener cordura al verse ellos. Ahora yo creo que eso no lo quiere enseñar el apóstol Pablo. En el contexto de todo lo que Pablo ha estado diciendo en Romanos, eso parece improbable, creo yo. Y tomando en cuenta ya todo lo que hemos estudiado y observado de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Además, la palabra medida es interesante porque es una palabra griega, metrón. Medida. Tiene que ver, hermanos, con medir. Por eso decía que no es lo mismo que cantidad. Pablo no está hablando de cantidad, sino que está hablando de medir. Por ejemplo, usted toma un metro, ¿no? Porque quiere medir algo. No se está hablando de cantidad, sino se está hablando de medida. Y muy probablemente quiere decir un estándar de medición, no una cantidad. Dicho de otro modo, Pablo está diciendo, a todos ustedes se les ha dado fe salvadora en Cristo crucificado, o en el Cristo crucificado. Y es sobre esta base que deben medirse a sí mismos. Si usted es un hombre de fe,
una mujer de fe. Estoy hablando del pueblo cristiano, de aquellas personas que han decidido entregarle su vida a Jesucristo, que son hijos de Dios. Son hombres y mujeres de fe. En esa base deben medirse a sí mismos. Esto quiere decir que lo primero es darnos cuenta de que todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios, independientemente de nuestro trasfondo, nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de lo que hemos alcanzado académicamente. Algo que debemos de entender, hermanos, cuando somos hombres y mujeres de fe, debemos de entender y debemos de medirnos a sí mismos a través entonces de esto, y debemos de saber que somos iguales independientemente de nuestro trasfondo, de nuestras habilidades, de nuestros recursos, de nuestros alcances académicos. Nosotros somos iguales. Dios nos ama por igual en Cristo. Nadie puede decir, Dios me ama más a mí porque yo tengo más dinero que ustedes. Nadie puede decir, Dios me ama más a mí porque yo tengo más, he alcanzado más académicamente. Dios me ama más a mí por esto. No, hermanos, estamos equivocados. Y tener ese tipo de mentalidad creo yo que es muy peligroso, porque Dios nos ama por igual en Cristo. Y es algo que hemos aprendido en esta maravillosa carta. Dios nos ama por igual en Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros recursos, no por nuestras habilidades. En Cristo. Y esto es bien importante. El Evangelio impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Somos pecadores. Y todos nuestros esfuerzos solo son recompensados con juicio. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y lo que deberíamos de recibir, la recompensa que deberíamos de recibir es el juicio. Y somos salvos únicamente por la bondad de otro. Y cuando me refiero a otro, me estoy refiriendo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos únicamente por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. El Evangelio también nos impide tener un concepto más bajo del que deberíamos de tener. Y debemos de tener cuidado con esto, porque hay personas entonces que dicen, bueno, yo no tengo que ser mayor que los demás, pero entonces yo no sirvo, no, yo no soy nadie, yo no tengo nada que dar, yo soy de lo peor. El Evangelio también nos impide tener un concepto más bajo del que debemos de tener. Somos pecadores que ya son salvos, y ojo a esto, somos pecadores por supuesto, pero que ya somos salvos y somos amados y valorados por el único cuya opinión al final importa. Que es la opinión de Dios. Por eso es de que es en Cristo. Se lo vuelvo a repetir, hermanos. Nosotros tampoco no podemos tener una baja autoestima. Es cierto, somos pecadores, pero somos salvos. Somos amados. ¿Sabe usted que usted es amado? Que somos amados, valorados por el único cuya opinión al final importa, que es de nuestro buen Dios. La gente, hermanos, a nuestro alrededor nos puede señalar, condenar, mandar al infierno.
nos puede tratar de hacernos sentir basura, ¿no? Pero la opinión que realmente importa es la de Dios. Y en Cristo, cuando entendemos esto, por eso es importante. En Cristo, yo entiendo entonces que ahora soy salvo, que ahora soy amado y que ahora soy valorado. Porque no es por mis obras, no es por mis recursos, por mis talentos. Esto entonces es un mandato directo a que empecemos nuestra evaluación de nosotros mismos, recordando quiénes somos en el Evangelio. ¿Quién es usted en el Evangelio? ¿Quién es usted en el Evangelio? La primera medida, y aquí viene otra vez la cuestión como del metro, ¿no? De medirnos, porque la primera medida con la que nos evaluamos es con el Evangelio que creemos. Y por eso es importante, hermanos, meditar qué es el Evangelio, en qué hemos creído. Ya lo he dicho muchas veces, algunos dicen, no, hermano, eso de la teología no importa para nada. Por supuesto que importa, e importa mucho, porque dependiendo de cómo usted entiende el Evangelio, y eso es hacer teología, usted va a determinar quién es en el Señor. La primera medida con la que nos evaluamos es el Evangelio que creemos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué evangelio cree usted? Para muchos hermanos hoy el evangelio es tener mucho dinero, ser empresario, ¿no? Ser influyente, exitoso. Ese es el evangelio. Y uno se puede poner a meditar y decir, ¿realmente ese es el evangelio? En segundo lugar, hemos de reconocer que tenemos dones y habilidades específicos dentro del cuerpo de Cristo. Todos, hermanos, tienen dones y talentos dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, y preste atención a esto, todos somos diferentes, no somos clones. Todos somos diferentes, no somos clones. Por supuesto, hermanos, que yo puedo admirar, ¿no? Cómo canta este hermano, cómo canta esta hermana, cómo predica, la forma en que expone el evangelio, cómo hace esto. Pero debemos de saber, hermanos, y por supuesto que podemos sacar principios, pero debemos de saber de que todos somos diferentes, no somos clones. Todos tenemos la misma posición en el evangelio. Y creo yo que este es un grave problema. Porque regularmente, muchas veces se ve esta cuestión de una manera piramidal, ¿no? Y ahora con toda esta cuestión de los apóstoles, los profetas, y dicen, bueno, aquí está por encima de todos el apóstol. Debemos de tener cuidado con esa manera de ver el evangelio. Debemos de tener mucho cuidado. Todos tenemos la misma posición en el evangelio. Por supuesto que somos diferentes por las diversas habilidades que Dios nos ha dado para ministrarnos unos a otros. Pablo dice en Efesios que todos los que hemos sido salvos somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, dice el capítulo 2 y versículo 10. A cada uno de nosotros se nos ha dado una personalidad, un temperamento, una historia y habilidades distintas que nos equipan para una serie de buenas obras particulares que Dios ha dispuesto para que las pongamos en práctica. Dios le ha dado a usted una personalidad, un temperamento, una historia, habilidades. Dios se las ha regalado a usted. Y hermanos, hoy lamentablemente estamos perdiendo esa esencia. No puede existir otro como usted. Usted es una persona única, que Dios le ha dado dones y talentos.
Pero lo más triste que está sucediendo hoy en día, hermanos, es que estamos perdiendo nuestra esencia. Los adolescentes y los jóvenes hoy quieren ser, ¿no? Como esta persona. Quieren ser como aquellos. Yo me quiero parecer, es que quisiera ser como esta, como este. Y lamentablemente se está perdiendo la esencia. Dios ha determinado que su iglesia funcione de la misma manera en lo que lo hace el cuerpo humano que Él diseñó, como un conjunto de partes interdependientes para que así no nos permanezcamos unos a otros. Y eso es lo que dice el versículo 5. Estamos en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo lo expone en mayor detalle en 1 Corintios capítulo 12. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Hermano, su cuerpo no puede decir no. La mano no puede decir no, el pie no sirve para nada. Nosotros somos un cuerpo y la importancia. Hermanos, una uña encarnada, ¿no? Afecta todo nuestro cuerpo. Usted no puede decir no y que el cuerpo diga, bueno, al final ese dedo, ¿qué importa? No, todo el cuerpo sufre. Un dolor de muela, ¿no? Terrible. Las demás partes del cuerpo no pueden decir, ¿qué nos importa la muela, no? No, todo el cuerpo sufre. Porque aunque somos muchos, como dice Pablo, somos un cuerpo en Cristo. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede decirle a la cabeza, diles a los pies, no los necesito. Una vez más, esta imagen del cuerpo impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Todos necesitamos a todos los demás miembros de nuestra iglesia. Ojo a esto, mis queridos. Todos necesitamos a los demás miembros de nuestra iglesia. ¿Cuántos hoy se están luchando en los púlpitos, no? Porque quieren estar al frente. Quieren tener esos privilegios donde la gente los ve. Quiero ser músico, ¿no? Para que la gente me vea. Quiero ser un buen cantante y que la gente me vea. Quiero ser un buen orador y para que la gente me observe. ¿Quién quiere servir ahora donde nadie los ve? ¿Quién está dispuesto a agarrar una escoba, un trapeador? ¿Quién está dispuesto el día de hoy? Hay dones, hermanos, y lo vamos a ver más adelante, que muchas veces no son notorios. Por supuesto, hermanos, que nosotros admiramos, ¿no? La profecía, los milagros, las sanidades. Pero ¿qué hay de los otros dones? El de servicio, el de enseñanza, el que reparte con libertad, como dice el texto bíblico. Pero Dios sí los ve. Dios sí lo ve. Y que el Señor nos ayude con esos dones que Dios nos ha regalado, que lo podamos poner a disposición de Él y a disposición de su iglesia.
Los demás miembros de nuestra iglesia, por supuesto que nos necesitan. Por supuesto que necesitamos tener limpias sillas, un edificio limpio. Hermanos, cada miembro es importante para que la obra de Cristo pueda ir funcionando, creciendo. Romanos capítulo 2 y versículo 6, vamos a llegar ahí más adelante, pero dice la primera parte: de manera que teniendo diferentes dones. ¿Usted se puede imaginar que todos tuviéramos el don de lenguas y solo ese don? ¿O que todos tuvieran el don de profecía y solo ese don? No, Pablo dice, todos teniendo diferentes dones. Vaya, si nuestro cuerpo no es importante, nuestros brazos, nuestras manos, nuestros dedos, nuestras uñas, nuestros pies, nuestros dedos, nuestra vista, nuestro olfato. Todo nuestro cuerpo es importante. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. No solo vemos la gracia de Dios en nuestra justificación, sino que también la vemos en las habilidades que Él nos da, las cuales nos da para que no nos sirvamos a nosotros mismos, sino para que las usemos para el bien del cuerpo al cual pertenecemos, para poder servir con amor al cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Así que la segunda forma de tener una percepción correcta de nosotros mismos es reconocer a quién le pertenecemos. Al cuerpo, que es nuestra iglesia, no a nosotros mismos, porque le pertenecemos a Cristo, y después poner manos a la obra en el ministerio, descubriendo para qué Dios nos ha equipado, y hacer eso con todas nuestras fuerzas. ¿Para qué Dios te ha equipado? Y esa es una buena pregunta, mis queridos, en esta noche. ¿Para qué Dios te ha equipado? ¿Qué es lo que el Señor te ha regalado? ¿Qué dones te ha dado el Señor? Talentos. Los has puesto a la disposición del cuerpo de Cristo. Los has puesto a disposición de Dios. Y si ya los has reconocido, es importante que ahora sirvas al Señor y sirvas a su iglesia con todas tus fuerzas. Y no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque hoy necesitamos personas que realmente tengan corazones de siervo, que puedan servir en lo pequeño, en lo grande, donde Dios los lleve, y no simplemente querer luchar puestos para que la gente los vea, para ser reconocidos, sino decir con un corazón realmente lleno de gratitud, decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, donde tú quieras, Señor. Yo te quiero servir, entregarte mi tiempo, mis talentos, mis recursos, y servirte y servirle a tu iglesia con todas mis fuerzas. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Señor, ayúdanos a ser sobrios, tener un buen concepto de nosotros, saber quién somos en ti, reconocer nuestras limitaciones, pero también reconocer nuestros talentos, tener los pies en la tierra y podernos relacionar con nuestro entorno, no olvidando nuestra realidad.
Señor, ayúdanos a servirte y a servir a tu iglesia con todas nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos olvidado esto y hemos querido hacer las cosas solo para que nos vea la gente. Señor, ayúdanos siempre a hacerlo para ti. Tal vez hemos, Señor, llegado a servirte en un modo automático. Señor, perdónanos, porque lo queremos hacer con todo nuestro corazón, poner a tu disposición y al servicio de tu iglesia aquellos dones y aquellos talentos que tú nos has regalado. Señor, guárdanos y protégenos en esta semana. Guarda nuestra salida, nuestra entrada. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Señor, gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu fidelidad. Que esta semana la podamos concluir con tu bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche y aprender más de esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Están cordialmente invitados para este domingo a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Y también, por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor también visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, dele like, comparta, suscríbase para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. De esa manera nos ayuda mucho. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.